7. Las alegrías del purgatorio. El purgatorio es una admirable lucha de amor entre Dios y el alma que no puede ser ni dura ni despiadada. Quien purifica con el dolor, por el amor encuentra la manera de atenuar lo más que pueda los sufrimientos que purifiquen. Quien es purificado sufre, pero el amor que lo liga a quien lo purifica le vuelve aceptable los dolores. El cirujano que cura, busca cualquier medio para atenuar el dolor, y quien sufre encuentra alivio en saber que aquellos dolores son para sanar y los soporta pacientemente. No hay por qué extrañarse al afirmar que en el purgatorio hay también alegría, consuelo y alivio. En esto se ve el amor de Dios por las almas que se purifican, y el amor de las almas que anhelando purificarse, contemplan amorosamente la armonía entre la justicia y la misericordia divina. Ellas quieren sufrir, en una exigencia de su mismo amor que las empuja hacia Dios. Pero en el mismo dolor sienten la caricia de Dios, que no puede ahorrarles esta purificación que las hará felices en la eterna gloria, pero de todos modos, las conforta y alivia. Como cuando la mamá besa y acaricia a su hijo que sufre una operación. Si Dios llora sobre las almas condenadas que voluntariamente y con odio implacable se separan de Él, ¿cómo no se conmoverán por aquellas que lo aman y lo desean? Estamos demasiado acostumbrados a considerar a Dios como un severo juez y separamos su justicia de su misericordia, mientras que en Él son una sola cosa. La justicia y la paz se han abrazado. La primera alegría de las almas purgantes es la de sentirse confirmadas en gracia y por lo tanto, seguras de su eterna salvación en la feliz impotencia de no poder pecar más. Es así que el gran santo Mariano Luis de Montfort dijo antes de morir: por lo menos ya no pecaré más. Es una alegría que difícilmente podemos valorar, porque vivimos sin pensar en los riesgos de nuestra salvación eterna. Es un hecho comprobado en muchas revelaciones y en muchos hechos históricos que las almas prefieren permanecer en las penas del purgatorio, con la certeza de ser salvadas, antes de volver a la tierra en la incertidumbre. Los muertos resucitados milagrosamente por los santos, siempre recaer en la muerte y volver al purgatorio. San Estanislao. En confirmación de lo que aseguramos, citamos el célebre hecho acontecido en 1070. San Estanislao, obispo de Cracovia, era perseguido por el impío príncipe Boleslao, y este, entre otras infamias hechas contra él, logró excitar a los herederos de un tal Pedro Miles, que había muerto 3 años antes, dejando una de sus tierras a la iglesia. Sus herederos, seguros de la protección del rey, intentaron un juicio al santo y sobornando e intimidando a los testigos, obtuvieron que el santo obispo fuera condenado a devolver el terreno. Estanislao, viendo la falta de justicia de los hombres, apeló con fe a la de Dios, y fue suspendida la audiencia y la condena, prometiendo que haría comparecer al difunto testador como testigo, que hacía ya 3 años que estaba sepultado en su tumba. Su proposición fue aceptada tras mordaces burlas porque la encontraban absurda. Después de 3 días de ayuno y plegarias, el obispo se reunió con el clero y con el pueblo sobre la tumba de Pedro Miles y ordenó que la abrieran. Pero, encontraron, como era de prever, solo unos pocos huesos entre un montón de cenizas. Los enemigos del santo se alegraron seguros de su victoria. Cuando he aquí que el obispo ordena a aquellos huesos de resucitar en nombre de Jesús, resurrección y vida. A aquel mandato, los huesos a la vista de todos, se acercaron, se juntaron y se cubrieron de carne. Y el muerto, saliendo de su tumba, y ante todo el pueblo anonadado, se dirigió a Boleslao certificando la verdad de la donación hecha. Después, San Estanislao le preguntó si quería volver a su tumba o si quería vivir algunos años más sobre la tierra, pero el muerto resucitado le respondió
que si bien por los muchos pecados que había cometido se encontraba en el purgatorio entre atroces penas, prefería volver antes que vivir en la tierra en la incertidumbre de salvarse. Solo imploró al obispo rezos y sufragios para ser liberado de sus penas. Conducido en procesión a la sepultura y bendecido por el obispo, se recostó y volvió a su anterior estado. Es un hecho histórico, testimoniado por miles de testigos. Como anteriormente se notó, estos episodios no son de fe, ni la fe está basada en tales hechos, pero, son una confirmación de lo que creemos. La segunda alegría que experimentan las almas del purgatorio es aquella de su propia expiación. Amando a Dios de manera perfecta, y anhelándolo, están inmensamente adoloridas por haberlo ofendido y desean reparar y expiar. Si sobre la tierra las almas verdaderamente arrepentidas de sus pecados sienten necesidad de agregar a las penitencias sacramentales, penitencias rigurosas, disciplina, ayunos e incomodidades de cualquier tipo y gozan íntimamente en el espíritu, porque sufren por amor, las almas purgantes, que tienen la percepción clarísima de sus culpas más pequeñas con mayor razón gozan. Santa Catalina de Génova tuvo especiales revelaciones sobre las alegrías del purgatorio, dice. Yo veo aquellas almas quedarse con gusto en las penas del purgatorio por dos motivos. Primero, por apreciar la misericordia de Dios, porque comprenden que si su bondad no atenuara la justicia con la misericordia, satisfaciéndola con la preciosa sangre de Jesucristo, un solo pecado merecería 1000 infiernos. Ellas en efecto, perciben con una luz especial la grandeza y santidad de Dios y sufriendo, gozan adorando su grandeza y su santidad. Su alegría es como aquella de los mártires que sufrían por testimoniar al Dios vivo, pero la supera en grado eminente. El otro motivo de alegría es la expiación, dice la santa, es para las almas verse en la voluntad de Dios, admirar lo que es el amor y la misericordia divina obrando en ellas. Estas dos percepciones, Dios las imprime en sus mentes en un instante y cuando ellas están en gracia, lo comprenden y lo entienden según la propia capacidad, dándoles gran alegría. Esta alegría después va creciendo en ellas entre más se acercan a Dios. La más pequeña intuición que se puede tener de Dios, excede cualquier pena y cualquier gozo que el hombre pueda imaginar. Por esto las almas purgantes aceptan con alegría las penas que purificándolas las acercan más a Dios, y ven disminuir poco a poco el obstáculo que les impide acercársele y poder gozarlo. La tercera alegría de las almas purgantes es el consuelo del amor, porque el amor hace fácil cualquier cosa. Cuando se ama, dice San Agustín, no se sufre o se ama el sufrimiento. Las almas purgantes están en un mar de amor porque el purgatorio es una lucha de amor. Sí, es el mismo amor que hace sufrir las almas, pero la pena es templada por el amor, más de lo que atenuó, para San Lorenzo el tormento de ser asado vivo sobre una fogata. Los carbones, exclamaba, son para mí como rosas, ardía tanto que le hacía decir al tirano. Ya estoy cocido por un lado, deme vuelta del otro lado. La comunión de los santos se verifica en el purgatorio. Uno de los dogmas más consoladores que confesamos al rezar el credo, es la comunión de los santos. La Iglesia Católica no se limita a la tierra, sino que tiene confines indeterminados e inmensos, porque abarca en el cielo a los bienaventurados, en el purgatorio a las almas purgantes, y en la tierra a aquellos que van peregrinando en las pruebas de la vida. Es una sola y gran familia, en la cual todo está en su lugar en perfecta armonía. Las alegrías, las penas y los triunfos de los santos, los sufrimientos del purgatorio y las pruebas de los mortales. Mientras nosotros en medio de las amarguras de la vida nos alegramos de la gloria de los bienaventurados, y compadecemos las almas purgantes.
Los santos que nos han precedido en la felicidad, se conmueven al pensar en los peligros en los cuales vivimos. Las almas purgantes por la comunión de los santos no se sienten aisladas y entienden que sus penas no son una venganza de justicia, sino una exigencia en el amor. Dios no castiga nunca, con ira, desprecio, ni venganza. No hay frase más fea y menos verídica que decir ira de Dios para indicar un flagelo o una catástrofe excepcional. No, Dios es caridad y es todo amor, obra siempre por amor. Si no consideramos este amor, el alma se confunde y no ama a Dios, considerándolo como una potencia que arruina, una sabiduría que examina sin compasión. Hasta los cuadrantes de nuestras debilidades, un amor que se mantiene alejado de nosotros, permaneciendo en el misterio de la unión del Verbo al Padre y del Padre al Verbo. Al contrario, el amor de Dios envuelve a todas las criaturas, tomando en cuenta hasta los cabellos de sus cabezas y teniendo cuidado hasta del gorrión que vuela en el espacio. Los ángeles y el purgatorio por la comunión de los santos, los ángeles tienen relación de amor con las almas purgantes, ellas en efecto, están destinadas a llenar el vacío espantoso producido en los coros angelicales por la caída de Lucifer y de los ángeles rebeldes, y por lo tanto, los ángeles buenos las miran como hermanas. Cada una de aquellas almas fue encomendada a un ángel custodio, que no puede abandonarlas si quiere cumplir su misión acompañándolas al paraíso. La Iglesia en la fiesta de San Miguel Arcángel tiene expresiones que confirman la asistencia de los ángeles a las almas purgantes. Arcángel San Miguel, yo te he constituido príncipe sobre las almas que deben ser recibidas en el cielo. A este arcángel, Dios le encomendó las almas de los santos para conducirlas al paraíso de la alegría. San Miguel, príncipe del purgatorio y por lo tanto, príncipe de los ángeles que tienen a su cuidado las almas que sufren, no puede sino interceder por ellas. La oración de este arcángel, conduce las almas al reino de los cielos. La asistencia de los ángeles a las almas purgantes está confirmada por muchas revelaciones. Recordamos lo acontecido en Nápoles en el monasterio de Santa Catalina relatada por el padre Rosignoli. En aquel monasterio había una costumbre de rezar cada noche antes de retirarse, la oración de los muertos, a fin de que antes de darles reposo al cuerpo, encontraran alivio las almas del purgatorio. Sucede que en una ocasión, después de un largo trabajo que habían tenido en la jornada, las hermanas cansadas omitieron esta piadosa práctica. Entonces se vio una estela de ángeles descender desde el cielo en el coro del monasterio y rezar aquella oración omitida por las religiosas. La intercesión de los santos de muchas revelaciones se desprende, como los santos interceden por las almas purgantes en virtud de la comunión de los santos. Los fundadores de órdenes religiosas conservan siempre el afecto de padres tiernísimos para quienes fueron sus hijos. San Felipe de Neri fue visto después de la muerte, rodeado de un grupo de religiosos de su congregación que fueron liberados por él. San Francisco de Asís prometió a sus frailes descender al purgatorio después de su muerte para liberarlos porque fueron fieles observadores de la regla, especialmente de la santa pobreza. El privilegio sabatino. Si los santos pueden consolar a las almas purgantes, imaginemos cómo lo puede hacer María Santísima, que siempre es una madre amorosa. Leemos en las revelaciones de los santos que el sábado, día dedicado a la Virgen, es el día de fiesta del purgatorio, porque la Madre de la Misericordia baja a aquella cárcel penosa para visitar y consolar a sus hijos e hijas. En virtud del privilegio sabatino, aquellas que han llevado el escapulario de la Virgen del Carmen, y han cumplido las condiciones requeridas, son liberadas del purgatorio el primer sábado después de su muerte.
En las fiestas de María, y en especial en la Asunción, la Virgen Santísima baja al purgatorio y libera una multitud de almas purgantes. Esto es atestiguado por San Pedro Damián y lo confirma la siguiente narración. Siendo una piadosa costumbre del pueblo romano, el visitar las iglesias con cirios en mano durante la noche de la vigilia de la Asunción, sucedió que una noble dama mientras estaba arrodillada en la Basílica de Santa María, con gran sorpresa ve aparecer frente a ella, una mujer que conocía bien y que había muerto en aquel mismo año. Quiere esperarla en la puerta de la iglesia, y al verla salir, la tomó de la mano y llevándola aparte le preguntó: ¿No eres tú mi madrina Marocia que me llevó a la fuente bautismal? Sí, responde la difunta. Soy yo misma. ¿Cómo es que te encuentras entre los vivos si ya falleciste hace varios meses? ¿Y qué te ha sucedido en la otra vida? Hasta hoy, responde el alma, he quedado sumergida en un fuego ardiente por tantos pecados de vanidad que he cometido en mi juventud, pero, en ocasiones de esta gran solemnidad, la Reina de los Cielos, bajando en medio de las llamas del purgatorio, me liberó junto a muchas almas, para hacerme entrar en el cielo el mismo día de su asunción. Cada año la Divina Señora renueva ese milagro de misericordia y el número de almas que ella libera de esta manera es como el de la población de Roma. En aquel entonces Roma contaba con alrededor de 200.000 habitantes. En reconocimiento de esta gracia, nosotros nos recogimos en esta noche en los santuarios consagrados a ella, y si tus ojos me ven solo a mí, yo no estoy sola, somos una gran multitud. Viendo que la ahijada permanecía atónita y dudosa, agrega: en prueba de la verdad de lo que he dicho, te anuncio que morirás de aquí a un año en esta misma fiesta. San Pedro Damián cuenta que la piadosa dama, después de un año que aprovechó en ejercitar muchas virtudes y prepararse dignamente a la muerte, se enfermó en vísperas de la Asunción, murió el mismo día de la fiesta, tal como lo había predicho su madrina. Deber de sufragar las almas purgantes. Por la misma comunión de los santos, nosotros tenemos deberes hacia las almas purgantes, deberes de justicia y deberes de caridad. Pero, también aquella de caridad puede llamarse de justicia porque la caridad es un deber. Deber de justicia en cuanto a los sufragios que les debemos, en estricta justicia, a los difuntos que dejaron ofrendas para celebración de misas para su propia alma. Es necesario reconocer que en el mundo poco se los toma en cuenta. Familias que heredan un patrimonio muchas veces riquísimo, olvidan vergonzosamente los sufragios a favor del difunto. Estos son los más abominables robos, que están castigados por Dios con severísimos castigos. Innumerables son los casos de casas destruidas o que se volvieron inhabitadas, con graves pérdidas para sus propietarios, de terrenos desolados por el granizo, animales muertos por contagio. Y desventuras que caen sobre familias acomodadas, que no cumplieron con las obligaciones que tenían para con las almas del purgatorio. Dios en casos análogos permite estas calamidades, porque sacuden a los aprovechadores y los hace meditar sobre la injusticia que ellos cometen dañando al prójimo y a su propia alma. Es deber de justicia no solo seguir la voluntad de los difuntos, sino cumplirla enseguida, como sería injusticia y crueldad la de tener en custodia un dinero de un enfermo gravísimo, dejando pasar el tiempo para aliviar sus sufrimientos. Hay veces en que los legados que los difuntos destinaban para sus propios sufragios, son deberes que ellos tenían por daños hechos a otras personas, y que querían satisfacer de esta manera no queriendo dar a conocer su propia culpa. El suprimir o demorar estos sufragios no solo es un acto de injusticia hacia los difuntos, sino, también hacia las personas por ellos dañadas.
Es estricto deber de justicia de parte de los hijos sufragar por sus padres no solo con plegarias, penitencias y misas, sino también con una vida ejemplarmente cristiana. Porque los hijos son como las flores y los frutos de sus padres, y la vida santa que lleven, es una reparación de su irresponsabilidad al educarlos. Un hijo con una vida desordenada, irreligiosa y alejada de los sacramentos es una tormentosa espina para las almas que le han dado la vida corporal. Es también deber de justicia para los padres rezar por los hijos fallecidos. Si el dolor de haberlos perdido es digno de compasión, no por eso el llanto alegra a los difuntos, e incluso les puede perjudicar si es un llanto que aleja a quien llora, de la plena unión a la voluntad de Dios. Se cuenta que una abuelita, habiendo perdido a un hijo en el que tenía grandes esperanzas, lloraba día y noche desconsoladamente, sin pensar en rezar, por el alma que sufría en el purgatorio. Pero Dios, teniendo piedad de él, un día hizo aparecer ante la desolada madre, una estela de jóvenes que se dirigían procesionalmente y alegres hacia una magnífica ciudad. Ella miró atentamente si entre ellos se encontraba su hijo, pero, lo ve muy lejos, solo, cansado, con los vestidos empapados de agua. Le preguntó por qué no tomaba parte en la fiesta de los otros, él respondió: tus lágrimas, oh madre mía, son las que retardan mi camino y manchan así mis vestidos. Si de verdad me amas, termina tu dolor estéril y alivia mi alma con plegarias, con limosnas y sacrificios. Lo mismo debe decirse de las inconsolables lágrimas de los hijos por los padres difuntos, cuando no son acompañadas por plegarias y por obras de sufragios. Así como es deber de los hijos rogar por los padres, es también un deber de justicia rogar por los sacerdotes difuntos, y más aún por aquellos que han guiado nuestra alma. Ellos tienen con nosotros una verdadera paternidad espiritual, porque nos dan la vida del espíritu, 1000 veces más preciosa que la vida corporal. Si se piensa que los sacerdotes son a menudo los más olvidados de parte de los fieles, se acrecienta mayormente nuestro deber de sufragio. Deberes de caridad. Finalmente, tenemos el deber de sufragar por todas las almas, también por aquellas por las cuales no tenemos un estricto deber de justicia, sino por un deber de caridad, que como hemos dicho, puede considerarse un deber de justicia. En virtud de la comunión de los santos, las almas purgantes forman parte nosotros, de la gran familia de Jesucristo y son nuestros sus intereses y sus penas. La necesidad que tienen de nosotros es inmensa dada la inmensidad de sus sufrimientos y las llamadas a nuestra caridad son continuas, aunque nosotros no las sintamos. El hecho mismo que cada día mueren millones de personas debe ser para nosotros un llamado a socorrer las almas que diariamente caen al purgatorio. Nosotros las podemos ayudar, y el no hacerlo, es una falta de caridad. Si es un deber socorrer a quien sufre en el cuerpo y si en el día del juicio, Jesús nos examinará justamente sobre los deberes de caridad hechos por su amor, no es para nosotros materia de riguroso examen la caridad del alivio que debemos dar a las almas purgantes. Ellas están hambrientas de felicidad, sedientas de Dios, carentes de méritos, enfermas por los dolores que las oprimen, presas en el purgatorio, peregrinas buscando la hospitalidad del cielo, y son miembros del cuerpo místico de Jesús, que también en ellos sufre y gime, como sufre y gime en nosotros que somos peregrinos en la tierra. Ahora, ¿podemos nosotros descuidarlas sin merecer reprobación y en el juicio una severa condena? Debemos agregar que a diferencia de los peregrinos en la tierra, tantas veces pecadores e ingratos, y por lo tanto, imágenes deformadas de Jesucristo, las almas purgantes son santas, confirmadas en la gracia, predestinadas a la gloria, predilectas de Dios, que las purifica por amor y desea tenerlas en el paraíso para llenarlas de él,
para hacerlas semejantes a Él y mostrarse a ellas cara a cara en una eterna unión de amor. Y que por lo tanto, el sufragar por ellas acelerando su unión con Dios, es un acto de caridad divina, más grande que el alivio que podemos dar a un pobrecillo de la tierra. Los santos que vivían intensamente la ley de la caridad han sido siempre solícitos hacia las almas purgantes y muchas veces se han ofrecido como víctimas para ellas, para abreviar sus penas. Esterilidad de las vistosas manifestaciones de dolor. Muchos creen manifestar su dolor y su amor por los difuntos con vistosas manifestaciones externas. Coronas de flores carísimas y numerosas filas de gente, de carrozas y de automóviles interminables, discursos tradicionales, apretones de mano, lágrimas improvisadas, más o menos sentidas en la conmoción del momento causada por el llanto de los otros. A veces y no raramente, gritos y gestos desesperados. Todas estas manifestaciones externas de duelo son inútiles y hasta dañinas para las almas en el más allá. Un funeral decente, un homenaje limitado con flores puede ser un acto decoroso de recuerdo y de afecto, pero, si no es acompañado de la oración, con el propósito de vivir cristianamente, es una cosa perfectamente inútil frente a la realidad de la muerte y de la eternidad. El cristiano no puede y no debe ignorar que estamos aquí para alcanzar la vida eterna. Se sabe o debe saber que la muerte no es un sello puesto sobre la vida, como si ella cayera en la nada, sino que es un sueño que espera al despertar en la resurrección final. Es por tanto, criticable cualquier profanación del cuerpo destinado a resucitar. Con respecto a la cremación del cadáver, es de lamentar el uso del nicho que no permite al cuerpo descomponerse en la misma tierra. La sepultura cristiana debería hacerse en la humildad de la tierra, donde el hombre se vuelve polvo y espera la voz de la trompeta final, que lo llamará a la vida inmortal. Así ha querido ser sepultado Pablo VI. Nosotros vemos en los cementerios monumentos fúnebres y lápidas de recuerdo, con inscripciones de alabanzas o de recuerdos que muchas veces son una falsedad. Si abrieran estas tumbas encontrarían solo huesos descarnados, reposando a menudo entre gusanos. ¡Qué pena! El mejor recuerdo de un difunto es lo que no murió con él, y que lo acompaña en la vida eterna, es decir, su virtud y su vida cristiana. Por esto, el más grande monumento que se puede elevar sobre la desolación de la muerte es la vida santa, es la vida de los santos cuyos restos mortales se guardan en relicarios preciosos. Sería necesario inspirarse en las inscripciones de las catacumbas, simples y concisas que dan un sentido de fe, esperanza y paz. Por ejemplo, N reposa en la paz de Cristo. ¿Qué decir de las tumbas de los llamados ilustres, privadas de cruz y de cualquier otra señal de fe? Las inscripciones elogiosas no son garantía de salvación, todo lo contrario.